Miguel, todo tuyo. Miguel es un amigo mío y entrenador que lleva muchos años en esto y bueno, se ha prestado a hacer hoy el debate y bueno, pues adelante, ¿vale? He vuelto a compartir esto, la pantalla, ¿lo estáis viendo o no? Sí. Vale. Hola a todos. Bueno, yo estoy un poquito nervioso porque este no es mi hábitat natural, no es mi hábitat natural es la pista y además tampoco es que soy un entrenador que me gusta estar hablando continuamente, con lo cual me resulta difícil hacer una charla muy larga sobre esto sin que vosotros participéis. Yo no sé si con esto de que tenéis los micros silenciados podemos montarlo ya de alguna manera para que puedan interrumpir y participar la gente en cualquier momento. Si alguien quiere, si alguien quiere hablar, yo creo que lo mejor es cuando termine cada apartado de los que mandaste en el índice, yo creo que es el Sí, mejor momento. vale, sí. Pues bueno, mi idea es enseñaros un poco algo, pero sobre todo que al final aprender algo de lo que vosotros hacéis con respecto a este tema que a mí me apasiona y me obsesiona. Eh, Porque desde hace años vengo creyendo que nosotros somos mente, que el baloncesto eh, todo está en la mente del jugador, que la parte técnica individual está en la cabeza del jugador, que la parte física está también en la cabeza del jugador. Y, y en la introducción quería preguntaros a vosotros por qué creéis que esto es relevante. Si creéis que es una habilidad y si es una habilidad, por qué esto es relevante y cómo influye esto a la hora de enfocar el entrenamiento en nuestro deporte. Esa es la primera pregunta que quería lanzar y no sé si alguien se quiere animar a contestar. Yo, si quieres que sea el primero en intervenir, no todo el mundo lo ve como una obviedad, ¿eh? Prueba de ello es la típica frase que cuando a un tirador que tira bien un día no le entran los tiros, dice, no sé qué me pasa, por ejemplo. No todo el mundo lo siente como una obviedad. Y con respecto a la pregunta, la mente hay que entrenarla, está claro, porque si tú tienes fuerza para levantar 200 kilos y tu cabeza dice que hoy no vas a tirar 200 kilos, no los tiras, por mucho que tu físico te lo permita. Así que es muy importante la mente, ¿eh? Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Puedo yo ahora? ¿Me escucháis? Claro, sí, Sí. sí. Sí, mira, es que tanto jugadores como entrenadores creo que deben trabajar la mente porque primero la autoestima que tengas, ¿no? Dos, cómo veas un partido porque se habla que los pensamientos cuando te están bien, pues te salen bien las cosas, cuando inclusive así no te salga un primer lanzamiento, como ha puesto el ejemplo anteriormente, pues no te sale la primera, pues no te vienes abajo, si en la próxima me va a salir, lo cual quiere decir pues tener autoconfianza y la autoconfianza pues se trabaja, ¿no? Y la autoconfianza en uno y en el equipo, la confianza en mis compañeras, en mi entrenador y en el caso del entrenador o entrenador pues en sus jugadores. Si no se tiene confianza o se pierde eso, pues lógicamente pues ni se aciertan los partidos ni tampoco se fusiona un entrenamiento, ¿no? Pues efectivamente habéis tocado dos puntos clave. ¿De acuerdo? Yo me empecé a obsesionar a partir de hace unos años que vi una charla de un neurobiólogo hablando del funcionamiento del cerebro y luego me empecé a animar a leer cada vez más de cómo funciona el cerebro cuando, ya no solo cuando hacemos deporte, sino cuando vivimos en general, ¿no? Entonces, es verdad que hay mucho mito, mucho bulo, mucha pseudociencia a través de eso y que solo a través de libros densos y muy interesantes consigues ir averiguando de qué va esto. Hay una charla la primera parte de lo que voy a hablar yo hoy está basada en una charla de Stanislav Batraks que tenéis en YouTube, que sabe mucho más del tema que yo, que es un neurobiólogo y que digamos que es la parte más amable y más fácil de ver y de digerir de todo esto, que yo también lo voy a hacer, intentar hacer muy resumido y sin meterme mucho en un jaleo que no es el mío, porque ni soy neurobiólogo, ni soy psicólogo, ni nada de eso. A mí lo que me interesa es la aplicación al baloncesto exclusivamente. Entonces,
voy a utilizar la imagen esta que tengo aquí, es una charla que doy todos los años a mis chavales y bueno, la voy a utilizar un poco como excusa. Es un poquito más infantil, ¿vale? Porque está dedicada para ellos, para niños de 13 años, 12 años, 14 años. Pero bueno, para nosotros, para mí, para apoyarme ahora me va a ser útil. Entonces, bueno, pues respecto a entrenar la mente y la toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo con ellos empiezo a ponerles estos jugadores, ¿de acuerdo? Con físicos, capacidades distintas. Steve Nash, además blanquito, esto me encanta, se ríen siempre. Vale, entonces, es un primer impacto para hacerles ver a ellos que jugadores muy diferentes compiten a máximo nivel. Bueno, jugadores con técnica muy diferente y con físico muy diferente, y que esto tiene mucho que ver con la mente. No os voy a poner toda la charla, ¿vale? Porque a ellos se los cuento de una manera distinta y más a menos. Pero sí voy a entrar en cómo funciona el cerebro. Vosotros sabéis que el cerebro es plástico y va por redes neuronales. Está conectado a través de billones de neuronas que se activan y se desactivan, ¿de acuerdo? Que sería una especie de encendido apagado, mucho más complejo que eso, pero por entenderlos. Entonces, según se activen esas neuronas, nuestras acciones son de una manera, son de otra. ¿Qué pasa? Que nosotros usamos el 100% del cerebro. Esto que veis aquí, un 2%, ¿vale? Es la activación simultánea. Nosotros usamos el 100% de la capacidad cerebral, ¿vale? Hay mitos que dicen que se usa un 10, que se usa un 15. No es verdad. Usamos todo nuestro cerebro. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que solo usamos en cada instante un 2% a la vez, ¿vale? ¿Por qué usamos solo un 2% a la vez? Bueno, porque el cerebro es una máquina de ahorrar energía. Es un sistema energético. Entonces, para no estar gastando continuamente energía, lo que hace es activa, desactiva, activa, desactiva. ¿Cómo influye esto durante la acción? Pues antes habéis dicho vosotros, cuando un jugador tiene poca confianza, cuando tiene baja autoestima, ¿de acuerdo? Todo esto son interferencias en la acción cerebral cuando el jugador está ejecutando cualquier tipo de movimiento. Por ejemplo, un tiro. Un jugador, lo típico que coge, duda medio segundo más y cuando hace el tiro, duda ahí, y falla, ¿no? Eso es algo que ocurre en el cerebro. El movimiento motor es algo que ocurre en el cerebro. Lo curioso de esto, ¿vale? Perdón. O sea, esta es la respuesta a por qué hay días que metes todo y otros que no. Porque hay veces que sientes que estás en un estado de juego mejorado. ¿Por qué se te da mejor el entreno que el partido o al revés? ¿Por qué jugadores con mejor físico y técnica juegan mal? Y esto es el resultado de porque la definición que da este neurobiólogo a mí me encantó, que era que la performance de partido, ¿vale? Él decía la performance de partido, o sea, cómo juego el partido es igual a tu potencial menos las interferencias. Los psicólogos en España creo que lo llaman ruido, ¿de acuerdo? El potencial menos el ruido o el potencial menos las interferencias. ¿Qué son las interferencias? Bueno, pues las interferencias es la tristeza, lesiones, dudas, frustración, ansiedad, exceso de concentración. Y este punto es muy bonito. Porque hemos pasado de los entrenadores que pedían de echar huevos a los entrenadores que piden que hay que dar el 100% de concentración y estar siempre concentrados, y todo lo atribuyen a esa atención y a esa concentración. Cuando en realidad, si entendemos cómo funciona la concentración, ¿de acuerdo? Es un sistema que se abre y se cierra. Tú no puedes tener una atención continua todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás jugando a los dardos, tu concentración es súper cerrada. Te estás apuntando a la diana, tiras y te concentras ese segundo. Pero imagínate que tú te vas al bar y te vas a pedir la cerveza, ¿vale? Con esa misma atención. Has tirado el dardo, coges, te giras, vas, te concentras en el camarero, le pides la cerveza concentrado, coges, miras tu cerveza concentrado, te bebes la cerveza. Es una locura. O sea, a nivel energético para el cerebro eso es una locura.
Y eso es lo que muchas veces le pedimos a nuestros jugadores en partidos sin darnos cuenta, porque nosotros lo que pedimos es que se centren más. Y muchos jugadores lo que hacen es que juegan así y no ven compañeros para pasar, no tienen lecturas de pase, porque están hiperconcentrados. Porque jugadores que llevan poco tiempo jugando se ve claramente cómo se concentra mucho a qué jugador quieren pasar. Y entonces pasan, voy a pasar a este, miro, voy a pasar a este, miro. Y de hecho dirigen todo su cuerpo, dirigen hombros, dirigen rodillas, dirigen todo el cuerpo. Y eso es un exceso de concentración porque es una acción a la que no están acostumbrados y les cuesta hacerla de manera relajada y de manera natural. Entonces, un jugador que juega relajado es capaz de pasar de este foco de atención a en el momento del tiro, ¡buf!, centrar y acortarlo, ¿vale? Entonces, por eso me he enrollado con esto un montón, perdón, es que hay montones de cosas que me gustaría hablar, pero no tengo que pasar. Entonces, con respecto a las interferencias en partido, tu potencial es obviamente quién eres, lo que eres capaz de hacer, lo que has entrenado y todo tu desarrollo como jugador. Y tus interferencias son todas aquellas cosas que pasan por tu cabeza. Entonces, para que os hagáis una idea de cuál es la toma de decisión, este gráfico está, no es real, ¿vale? Las partes que aparecen del cerebro sí lo son, pero la ubicación no es la que debería ser en un cerebro real, simplemente yo lo puse rápido a voleo porque ya os digo que era para una charla para niños, no una charla no una charla seria. Entonces, lo que sí que ocurre es que durante la toma de decisión, cuando un jugador está decidiendo algo, ya habéis oído que pasa como medio segundo desde que decide hacerlo hasta que termina el movimiento o ejecuta la acción. Es decir, que un jugador va a tirar a canasta y desde que piensan que va a tirar a que tira, ¿vale? Pasa medio segundo al menos. Son 0,48, una cosa así. Bueno, pues todo lo que hace tu cerebro no es solamente mover el sistema motor, no es la parte de tu cerebro que se encarga de hacer esto. No, es que se están activando también partes que tienen que ver con tus emociones a cada momento. Es decir, que durante esa activación cerebral del 2%, se activan neuronas que tienen que ver con las emociones, se activan neuronas que tienen que ver con la temperatura, se activan neuronas que tienen que ver con las relaciones sociales, con quién estás pasando, con qué compañeros están jugando contigo, con quién te está viendo en ese partido, y eso está ocurriendo de manera continua todo el tiempo en el partido. Por eso al final es tan relevante todo lo que no tiene que ver con lo motor. Y a lo que dedicamos tanto tiempo y tiene que ser así. O sea, nosotros somos especialistas en dedicarnos al trabajo motor, pero el resto de áreas no tenemos programado un trabajo específico. Entonces, según estén activadas estas neuronas, las neuronas pueden estar activadas de tres maneras distintas. Pueden estar mal activadas, pueden estar activadas de forma neutra y pueden estar reforzadas. Cuando en un partido normal, este sería grupos neuronales, por ejemplo, ya os digo que muy básico, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es una idea, no es lo que ocurre realmente en el cerebro, pero sí que quiero que visualicéis cómo es muy gráfico lo que es el cerebro de un jugador. En un mal partido todo es un desastre, a este le ha dejado la novia, tiene una lesión en la rodilla, se lleva mal con el entrenador y bueno, y este es el crack del equipo, pero es que además de ser el crack del equipo, pues ha tenido un día de la leche, ha dormido bien, todo es perfecto. Vale, entonces, lo que sí que sabemos y tenemos claro todo es que mejorando las conexiones neuronales se desarrollan mejores jugadores. Y cuanto más entrenas, se desarrollan mejores jugadores. Entonces tenemos que empezar a entrenar esa parte mental. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo por lo menos, no sé si lo vas a comentar ahora, acabas de hablar de entrenar y desarrollar las conexiones neuronales y la verdad que, ¿por dónde empiezo?
porque no sé absolutamente nada del tema. ¿Vale? ¿Cómo empiezas? Bueno, la idea es que ya lo estamos haciendo. Es decir, tú cada día ya estás... o sea, los jugadores y nosotros estamos continuamente generando hábitos que refuerzan esas neuronas. O sea, cuando estamos hablando de generar hábitos, es esto. Cuando tú creas un hábito de entrenar el tiro todos los días, ya estás generando un refuerzo sobre estas neuronas. Nuestras propias relaciones diarias ya están reforzando estas neuronas. Lo que pasa es que es verdad que nosotros la planificación técnica, ¿vale? Sí que programamos todo lo técnico, pero todo lo mental es muy difícil de programar, entre otras cosas, porque no se ve. Entonces, ¿a quién no le encantaría tener un vídeo, un audio del self-talk interno de Luka Doncic, ¿no? O sea, ¿qué narices se dice Luka Doncic durante un partido? Y tener esa grabación de por imágenes y grabado de qué narices está diciendo para poder reproducir eso luego cuando estemos entrenando en qué tienes que hacer tú como jugador para reproducir y ser lo mismo, ¿no? Nos puede Pero algún encantar. tipo de pauta, ¿tú crees algún tipo Claro, de pauta para que nos pueda servir para ese desarrollo? sí, en eso. Entonces, claro, sabiendo esto, yo me empecé a hacer preguntas. Vale, si yo sé esto, ahora, ¿cómo narices aplico mis entrenamientos y tengo en mis entrenamientos influencia sobre estas áreas? ¿Verdad? Y esa es la gran pregunta y lo que me ha llevado a mí a intentar modificar mis entrenamientos y a desarrollar maneras distintas de entrenar. No muy distintas. O sea, me parece que esto, lo ideal sería que cada equipo tuviese un psicólogo dedicado a muchas de las cosas. Pero sí que hay cosas que durante el entrenamiento yo he podido mejorar y cambiar gracias a conocer y a entender esto un poquito mejor. Ya os digo que os voy a dar algunas, estoy contando un montón de cosas muy por encima y de cosas que son mucho más profundas que esto. Con respecto, por ejemplo, nosotros podemos tener mucha influencia en las relaciones sociales que se formen dentro del equipo, ¿de acuerdo? Eso es algo que es clave. Yo no sé si habéis leído Canastas Sagradas de Phil Jackson. Sí. Pues si te acuerdas, Oian, en Canastas Sagradas, lo que hace Phil Jackson es dedicar un libro exclusivamente a hablar de las relaciones sociales dentro del equipo. O sea, que uno de los mejores entrenadores en NBA, que ha entrenado a Michael Jordan, que ha entrenado a Kobe Bryant, te está hablando de cómo generar un sistema de creencia dentro de un equipo. Porque al final lo que hace Phil Jackson en Canastas Sagradas es contarte cómo a través del símbolo del toro de los Bulls crea un sistema de creencia en la tribu de los Lakota y eso lo lleva a los Chicago generando rituales dentro del equipo y mejorando sus relaciones sociales. De hecho, hasta el propio sistema táctico de triángulo lo basa en una filosofía de juego de cómo quieren que sean sus relaciones de equipo los jugadores. Entonces, cosas que podemos hacer en este apartado, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, cosas que hace la selección española de baloncesto o la de balonmano, simplemente el hecho de poner las guerreras, ¿de acuerdo? Crear símbolos que generen unidad dentro del equipo, crear cohesión social, mejorar simplemente las relaciones dentro de tu equipo a través de símbolos, va a mejorar la calidad de tus entrenamientos. ¿Vale? A lo mejor mucho más que algunos ejercicios que puedas hacer. Y esto tiene mucho que ver con el siguiente apartado de las creencias. Somos lo que creemos. Si lo que yo os cuento no os gusta, automáticamente lo vais a descartar y vais a pasar de ello y nadie va a usar o buscar una aplicación práctica. Si lo que yo os cuento os llama la atención, os motiva, creéis en ello, inmediatamente vais a estar interesados y vais a buscar, vuestro cerebro va a buscar la manera de sacar partido de ello. Y ocurre igual con nuestros entrenos. Si cuando lo peor que le puede pasar a un entrenador es que sus jugadores no crean en el equipo. Y cuando son niños pequeños es muy fácil que los chicos crean en ti. Vamos a ver.
Se te ha ido, Miguel. Es mucho más complicado cuando... ay, lo siento. No sé, perdón. Tranquilo, tranquilo. Vale. Es súper complicado cuando ya estás con un equipo adulto y los jugadores empiezan a no creer en ti. Yo no sé si alguno ha tenido esa situación, pero es muy difícil entrenar con un equipo así. Y esto le habla uno de los entrenadores que más admiro y seguramente más admiréis todos, como J. Cuspineda. Yo lo oí en una charla hablar de los problemas que tuvo y dices, tronco, pues este tío es el maestro de la motivación. Y este tío lo personal es Dios. Te contaba mala etapa en el equipo y era un problema de las relaciones sociales. Entonces, lo primero que yo creo que tenemos que hacer como entrenadores es trabajar en la creencia del jugador en lo que estamos entrenando y lo que estamos haciendo. Y para ello, lo que tenemos que hacer es partícipes a ellos de lo que están aprendiendo y que quieran aprender. Entonces, me iba a meter ahora, de acuerdo, ya en cosas que hago yo con los chicos y con el equipo con respecto a esto. Solo a 2 apartados. A ver, espera, lo tengo aquí. Hay cosas, mira. Este tipo de cosas, de acuerdo, que tengo aquí en el listado, voy a hablar de las 2 primeras, de visualización y de control de focos atencionales. ¿De acuerdo? Luego, es que de cada una de estas cosas podemos sacar una charla bastante interesante, pero yo no tengo capacidad para hablar tanto y va a ser demasiado largo. Entonces, prefiero daros 2 cositas con las que trabajo yo y que me parecen interesantes, que son de aplicación práctica diaria y que no requieren mucho tiempo. Una es la visualización. Yo es verdad que hago visualizaciones prepartido. ¿Esto cómo lo hago? Bueno, pues no sé si se ha visto lo que... Bueno, os lo voy a explicar de todas maneras, ¿vale? ¿Qué es la visualización? La visualización es trabajar mentalmente con los ojos cerrados en lo que vas a hacer durante un partido. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que es un entrenamiento simplemente estando sentado y con los ojos cerrados. Esto es muy efectivo a largo plazo. O sea, jugadores que trabajan con visualización, Michael Jordan, Michael Phelps, Kobe Bryant, Pau Gasol, Tiger Woods, Nadal, ¿vale? Son jugadores jugadores profesionales que usan la visualización de manera continua para entrenar. Entonces, ¿por qué? Yo pensé, ¿qué narices? O sea, si gente profesional hace esto, ¿por qué yo no voy a aplicar esto a mis equipos? Entonces empecé a investigar un poco del tema y me di cuenta que no era tan bonito porque la visualización requiere mucho trabajo, es un trabajo a largo plazo. Es decir, tú lo que visualices en 2 semanas o en 3 semanas o en un mes no te va a valer en los partidos. Vas a sentarte a visualizar con los chicos y en el partido no te va a valer porque se necesita un entrenamiento y se necesitan reforzar las conexiones neuronales. ¿Qué pasa? Que si vas a anotarlo y si vas a anotarlo a partir de 6 meses y de 8 meses y de 1 año y de 2. Entonces, si este tipo de cosas empezamos a aplicarlas y a trabajar con ellas durante años, ¿vale? Los resultados son muy, muy buenos, muy, muy buenos. De hecho, yo no sé si, yo por ejemplo toco la guitarra y había cosas muy curiosas que te pasan cuando estás aprendiendo un instrumento, que tú te tiras 3 meses o 4 meses con cosas muy difíciles y que no consigues sacar. Y de repente hay un mes que tocas menos y no tocas. Y cuando lo retomas, te sale todo aquello que no te salía, que habías trabajado cuando has dejado de entrenar. Y eso es porque a través del descanso y a través del tiempo, esas conexiones neuronales se refuerzan. Tú necesitas tiempo. Tú lo que trabajas hoy no tiene resultados mañana. O sea, hay cosas que sí se aprenden muy rápido, pero hay cosas que requieren mucho tiempo y que el cerebro se asiente. Pues hay muchos procesos que los jugadores, cuando vosotros estáis viendo ahora y que van a tener repercusión el año que viene, no ahora. ¿Vale? Entonces, con la visualización ocurre esto. ¿Cómo podéis trabajar visualización? Bueno, pues de 2 maneras. Una muy rápida y otra que requiere más trabajo. Además, trabajo es antes de los partidos en charlas prepartido con los jugadores. Esto básicamente es juntar a tu equipo antes del partido
hacer una visualización de situaciones de juego que quieras practicar, contraataques, defensa, tiros, canastas metidas, ¿de acuerdo? Entonces lo que haces es una relajación, les haces cerrar los ojos, hacer que se relajen, creas una relajación guiada. No sé si os interesa algún el tema, ya os puedo enviar documentación de esto. Haces una relajación guiada y luego haces una visualización, ¿de acuerdo? Que puede ser 5 o 10 minutos. Entonces, cuando terminas, necesitas luego una activación prepartido, porque si no los jugadores salen súper dormidos. Esto no puedes hacer 15 minutos antes del partido porque te salen sopas, ¿de acuerdo? Pero terminas la visualización, luego haces una activación y luego haces ya calentamiento de partido y el partido. Esa es una de las formas. Otra de las formas que puedes utilizar la visualización es durante el entrenamiento. Yo, por ejemplo, lo utilizo en ejercicios de tiro. En ejercicios de tiro, a chavales que estoy corrigiendo a nivel individual, lo que les pido es que dejen el balón y antes de que hagan el gesto que quiero que hagan o que corrijan lo que quiero que corrijan, les pido que cierren los ojos y que hagan su gesto mentalmente y que hagan el gesto de tiro y el gesto que quiero que corrijan mentalmente. Y una vez que han terminado el gesto mentalmente, les digo que lo hagan sin balón y después les digo que lo hagan con balón. Y entonces, en todo ese proceso yo he descubierto, y eso es inmediato, que hay jugadores que no controlan su cuerpo, que no sabían corregirse con balón, que automáticamente saben corregirse. Porque lo que están haciendo es quitarse el elemento balón de encima y quitarse todo el elemento motriz, que son dificultades añadidas para el cerebro. Entonces, simplemente el hecho de que visualicen un gesto que no tienen controlado les va a ayudar luego a hacerlo controlado. Además, viendo esto, descubrí que muchas veces corregimos a chicos que no están tranquilos. Entonces, claro, cuando les pides que visualicen, te das cuenta que hay chicos que están nerviosos. Y te das cuenta que lo primero que tienes que hacer antes de corregir a un niño es tranquilizarlo y que respire normal. Porque hay jugadores que están muy nerviosos, no son capaces de entender lo que les explicas y además se sienten mal cuando les corriges. Entonces, tienes que calmar al jugador, hacer que visualice y de repente empiezas a ver milagros. Y de verdad, o sea, yo personalmente me he encontrado con correcciones que son auténticos milagros de chicos de decir, madre mía, gracias a que he hecho esto y he descubierto esto. No funciona siempre, pero va a ayudar mucho a corregir cosas que a lo mejor muchas veces hay entrenadores que dicen, pues este niño es tonto o no se entera. No, este niño necesita hacer las cosas más despacio. Estoy hablando mucho, me siento un poco mal. Preguntarme cosas. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, aprovechamos. Yo creo que esto de la visualización que comentas, Miguel, también se llama, a ver si recuerdo el nombre, entrenamiento en imaginación, creo que se llama. No sé si te suena ese concepto. No lo había oído, pero es verdad que con estas cosas, y a medida que más se ponen más de moda, pues empieza a hablar mucho de ello. Sí que creo que hay que tener mucho cuidado. A mí cuando, perdón que te corte, a mí cuando me explicaban esto, me lo explicaban en un curso de entrenador, Sí. me pusieron el ejemplo de la final de la Champions League de Milán, que jugó el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Ajá. Es normal que los jugadores salgan nerviosos por ser el partido que es, por la situación en la que están, en un estadio abarrotado con las dos aficiones y tal. Y me pusieron ese ejemplo en referencia a que si tú les cuentas que va a salir Andrea Bocelli a cantar, que va a empezar a cantar todo el mundo, todas las aficiones sus cánticos y tal, pues seguramente al imaginarte todo eso te relaja un poco más. No sé si me explico. Si sabes por dónde quiero ir a tirar. Eso se llama anticipación emocional. Es que también son otro tipo de ejercicios muy interesantes. Hay un mogollón de cosas que tengo, de información que tengo, que no tengo tiempo a aplicar. Por ejemplo, este año llevo 3 equipos, pues no puedo aplicar todo, ¿de acuerdo? Pero sí que hay muchas herramientas que muchas veces no nos preocupamos de ellas porque estamos obsesionados con lo técnico y lo táctico, que ojo, que tenemos que obsesionarnos, o sea, que tenemos que pulir detalles cada día a nivel técnico y ser mejores entrenadores y tener un conocimiento absoluto del juego. Eso no disculpa, pero el tener un conocimiento técnico, ¿vale? Ni es suficiente ni es lo más importante. Claro.
Y, por ejemplo, con respecto el control de los focos atencionales, pues yo era de los entrenadores que pedía concentración siempre a los chavales. Y luego tú te coges a Dec, al jugador del Madrid, tío, yo no he visto cosa de verdad que juegue más lento y más calmado y con más pasimonia. Y es que es una maravilla. Sí, sí. Y pone justo la atención en el momento preciso. El tío no va siempre a 100. No. Va como relajado y de repente, puff, un poquito de tensión. Pero lo hace siempre, in timing. ¿No? Sí, sí. Entonces, muchas veces adquirimos hábitos de lo que nos han ido diciendo a nosotros y no ponemos en duda ese sistema de creencias. Y bueno, yo solo quería con esta charla daros algunas ideas. Por ejemplo, hay un ejercicio que yo hago muchísimo. Mi ejercicio favorito es 1 contra 1 sumando números. Entonces el jugador se ponen 2 jugadores 1 contra 1 en individual y tiene que sumar 3 números que le da un compañero. ¿Qué es lo que produce eso? Bueno, produce que tiene que estar mentalmente sumando. Tiene que estar atento del jugador que da los números con una mano y tiene que estar atento de su defensor. Estás obligando al jugador continuamente a cambiar el foco atencional y a no perder la vista de lo que está ocurriendo y además pensando a la vez. El primer día que haces este ejercicio es un desastre. Sí, es una locura, sí. Un desastre porque los niños no saben moverse con los pies del suelo, pero incluso juniors, o sea, incluso jugadores ya que con cierto nivel les cuesta mucho y se ve inmediatamente quién no es capaz de levantar la cabeza mientras bota. Ahora, cuando tú haces este ejercicio 3 semanas, 4 semanas con chicos, ya todo el mundo sabe botar con la cabeza, todo el mundo. Ya no tienes que estar diciendo, bota con la cabeza arriba. No. Ellos están sumando 3 veces, están pensando y es obligatorio. ¿Qué más cosas, por ejemplo, aplico en el entrenamiento? Pases mirando a otro lado. Creo que todo el tema de lo que es disociar vista de balón no solo es al bote. O sea, tú cuando estás trabajando, pasar mirando a otro lado, si probáis a hacerlo en un 3x3 con vuestros chavales, primer día va a ser un desastre. Tercer día que haces ese ejercicio, los chavales perfectamente han disociado balón de ojo. Y son cambios más o menos que se producen rápido. Entonces, todo ejercicio que le deis una vuelta más allá de lo técnico, es que aunque sea benjamines, botar la entrada a canasta, bueno, pues mientras botan a canasta la entrada, cabeza mira a la esquina y luego mira a la otra esquina. Y que deben hacer dos giros de cabeza con los ojos. Ya eso va a mejorar muchísimo la disociación en el juego. No sé, de verdad no quiero hablar más porque creo que es un tema inmenso y de hecho creo que vosotros hacéis cosas ya sin que os deis cuenta de que tiene que ver con esto y quiero ahora que seáis vosotros quien me hable, quiero ahora abrir turno a debate y dejar yo de hablar, que estoy ya agotado. Contadme, porfa. Sí, algo que has dicho me ha gustado mucho, la verdad. Algo que dices es que, claro, todo esto se trabaja, ¿no? Y igual que la técnica, igual que el sistema, todo se trabaja, pero tiene su tiempo, como has dicho, ¿no? Y eso es muy cierto. Yo creo que todo lo que es enseñanza, todo lo que es aprendizaje, tiene su tiempo. Por eso que se piden resultados muy pronto, muy rápidos, pues claro, se cae en eso. A veces una misma, ¿no? Como entrenadora u otros entrenadores también les pasará, quieren ver resultados a veces y no salen, ¿no? Y como dices, pues se tiene que entrenar. Y como dices todo, yo me acuerdo de jovencilla, había una profesora que decía, todo lo que se practica resulta. Lo que se practica poco o se practica una vez o pocas veces, pues no te va a resultar, se te va a olvidar, se te va a ir, ¿no? Es como una especie de mecanizar movimientos, sobre todo los movimientos, ¿no? Para que se hagan ya de manera automática. Luego ya viene la otra parte que dices, ¿no? Que es que se trabaja en el equipo, pero yo creo que ahí también, al ser un grupo, cada jugadora o cada jugador pues tiene un mundo diferente, tiene una manera inclusive de percibir emocionalmente las cosas de diferentes maneras. Entonces todo eso yo creo que también tiene que ser, aparte de equipo, es casi dedicarse, por llamar, dedicarse individualmente a cada jugadora o jugador, ¿no? Totalmente. Es que además lo del tema de individualizar, yo cada año... Cada año oigo a entrenadores presumir de lo que han hecho con jugadores anteriores o jugadores cracks.
¿Cuántas veces hay jugadores en nuestro equipo que no han mejorado lo que deberían mejorar? Y no cuántas veces pensamos en el jugador 12 o el jugador 11, cuánto ha mejorado lo que tenía que mejorar. ¿Cuántos fracasos hemos tenido en ese sentido? Rápidamente seleccionamos todo aquello que los jugadores que hacen las cosas bien, ¿no? Y creo que es a través de los jugadores que hacen las cosas mal donde nuestro trabajo también se ve reflejado. Pero para eso hace falta individualizar y hace falta tiempo, es verdad. Tienes toda la razón. Me gustaría saber de verdad, yo quiero aprender de vosotros. ¿Qué cosas hacéis que mejoren vuestros entrenamientos a nivel mental? Yo tengo una duda. Si, por ejemplo, cuando hice lo de visualizaciones... espera, que me algo... tú lo haces un entrenamiento, pero joder, si tienes 12 jugadores o jugadoras y hay 5 que están que no, porque se tienen cosas de antes y que no les va a servir nada de esto porque no están pensando, pues que no les apetece. ¿Tú seguirías con esto de visualizaciones o a lo mejor esos 5 pasarías a otras cosas? Creo que todo depende del tiempo que tengas y de lo convencidos que los tengas. Yo por eso uso este PowerPoint, porque es complicado venderles esto a los niños si no les has comido la cabeza de antes. Entonces, yo creo que antes te tienen que ver a ti como alguien distinto y que les vas a plantear algo que mola y les tienes que dar ejemplos que les llamen la atención. Tú cuando a un chico le dices que esto lo hace Michael Jordan, bueno, ahora ya no es Michael Jordan, ahora será LeBron James o quien narices lo haga, ¿no? Si lo hace, no sé, yo no sé si lo hace LeBron James o si lo hace Luka Doncic, pero si cuando tú coges ejemplos de jugadores profesionales y tú les das una charla y tú les convences de que esto es bueno para ellos, ellos entran. Y cuando haces actividades en grupo que tienen que ver con esto, pues se ríen, se lo toman un poco a broma, pero al final entran. Mira, yo por ejemplo, una de las formas que tengo de engancharles al tema de la visualización es que ellos se den cuenta que cuando visualizan en un prepartido, les pregunto cuántos han vivido esa situación que han visualizado, cuántos la han llegado a vivir exactamente igual que en el partido. Es decir, muchas veces ellos imaginan que pasan un pase en un sitio concreto a un jugador, ese jugador finaliza y el compañero finaliza y eso ocurre en partido tal cual, ¿de acuerdo? Y se proyecta en partido. Y entonces los chavales de repente dicen, ¡ostras, ha ocurrido! Y claro, cuando a uno o dos le ocurren, pues ya otros están esperando que eso ocurra. Y sí, desde luego, si no creen, y si yo creo que si algo no crees que va a funcionar en tu equipo, no lo hagas. O sea, no tiene sentido, pero yo creo que la idea es ir metiéndoles cositas, ir metiéndoles ceremonias y al final es como todo. Si tu entrenador te dice cosas y ves que no funcionan, pues deja de creer en él. Ya no crees en tu entrenador. ¿No? Si mola, si lo que hace, si tiene resultado, pues crees en tu entrenador. Es que es Claro. Sí. Yo tengo una cosa que decir. Bueno, lo primero que me parece súper interesante porque, bajo mi opinión, cada vez la tendencia de los entrenadores tiene que ser más no el que enseñar, sino cómo enseñarlo. Y yo yo todo de esto pues no tengo gran idea, la verdad, no te voy a mentir. Pero yo sí que creo que he mejorado mucho durante los pocos años que llevo entrenando, es la cantidad de mensajes que darle al jugador o la jugadora, saber a quién dárselos, saber cómo dárselos y saber cuándo dárselos. Por ejemplo, sobre todo en niños, pero también en equipos senior. Yo, por ejemplo, que estoy con Erika, con el senior femenino, ya que tengo aquí a Bea, yo, por ejemplo, no le puedo dar el mismo mensaje ni en el mismo momento a Bea que al resto de compañeras. ¿Por qué? Porque más o menos vas intuyendo un poco el aprendizaje que tiene cada uno de los jugadores, aunque no los hayas tenido tú, o la capacidad que tienen cada uno de los jugadores. Y vas viendo el momento del partido y tienes que intentar saber en qué momento dárselo y cuándo no. Me explico. Muchas veces el partido te lleva a una presión excesiva y tú puedes estar viendo que la jugadora controla ese momento del partido o puedes estar viendo que no lo controla.
si no lo controla, yo creo que el hecho de darle mensajes al jugador lo único que hace es que vaya peor. O sea, tenemos que controlar, o pienso yo que tenemos que controlar la cantidad de mensajes que le damos al jugador y el momento cuando se lo Totalmente. damos. Sí, sí, sí. O sea, yo Sí, era es verdad que un es algo muy entrenador que intuitivo. sí. Sí, yo era un entrenador que era de, sobre todo los primeros años, a un jugador, oye, pero hacía cada una jugada, y esta cosilla también, ¿vale? Para la próxima. Venga, y esta cosilla también. Y a lo mejor se lo estaba diciendo a un jugador que bastante tenía con respirar, votar a la vez y tener en cuenta con quién iba, ¿no? O sea, me refiero, lo he radicalizado, pero es un jugador que a lo mejor la Sí, toma de decisiones es, totalmente, es más reducida. O sea, por eso totalmente. creo, y sobre todo para las entrenadoras que están aquí, que llevan menos tiempo, sobre todo con los niños, que es la tendencia, ¿no? Si yo quiero lo mejor para él, sí es verdad, pero hay que saber cuándo darle lo mejor para él o saber organizarte para cuándo decirle las cosas y cuándo no. Y con los seniors igual. O sea, he tenido entrenadores que estaba, joder, tío, qué pesado eres. Y he tenido entrenadores que digo, mira, justo en el momento me ha dicho algo que me venía bien o lo que me hacía pensar, ¿no? Que es un Sí, poco mi sí. aportación. ¿Cuántas veces le decimos algo al jugador que está enfadado, verdad? Cuando en realidad, o sea, cuando tú estás enfadado, lo último que quieres es que te hablen. O sea, quieres que te dejen en paz. Claro. Y de hecho, creo que todos nos equivocamos continuamente en ese sentido. O sea, no podemos evitarlo, somos humanos, estamos continuamente equivocándonos. Y es verdad que es algo que es muy intuitivo y que se aprende con experiencia. Y Sí, perdona, ¿puedo agregar algo allí a lo que has dicho, Samu? Dale, por favor. Aparte de eso, coincido con él en eso, ¿no? Pero también es la manera como decirlo, ¿no? Porque hay De entrenadoras o forma, claro. entrenadores que son, uf, desde mi punto de claro. vista, ¿no? De mi perspectiva es, le dicen cada cosa que más que animarlo, yo qué sé, lo cabrea, lo hunde o lo presiona más, ¿no? Tampoco también es un poco lo que necesita el jugador, ¿no? Sí, Por ejemplo, ahora que está Bea, o sea, por ejemplo, a Bea no es una jugadora que necesitas eh, echarle una bronca. O sea, no hace falta. A Bea, por ejemplo, bueno, ya tú sabrás, pero No te creas. no es una No jugadora, te creas. por lo menos en la opinión que tengo yo, en la que haya que claro. meterle un grito, ¿no? Pero hay jugadoras que sí que lo necesitan. Ahí está también un poco el entrenador. O sea, tenemos que hacer efecto los jugadores. Y hay algunas veces, o sea, efecto positivo. Y si yo, por ejemplo, me pongo como un energúmeno y le grito a Bea, pues no creo que vaya a conseguir un efecto positivo. En cambio, a una otra compañera, a lo mejor hago que se le encienda un poco la bombilla, ¿no? Sí, Entonces también hay que saber un poco cómo. hay que conocer Yo, al jugador. eso es. Eso es. Ese es el resumen. Conocer al jugador y saber cómo llegar al jugador. Sí, yo de hecho, joder, pues si tienes tiempo, hay mogollón de encuestas que sí que puedes hacer a los jugadores para intentar entender un poco quiénes son a nivel emocional, que esto, no sé si todavía tenéis la pantalla, veis que ahí pone un apartado comprensión emocional y hay un mogollón de test interesantes de psicología. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que en todo este tema lo complicado es que entrenadores que dedicamos parte de nuestro tiempo libre a trabajar, tengamos el tiempo necesario para realizar todo este tipo de actividades y hacer un seguimiento tan serio como puede hacer un equipo profesional con un equipo de psicólogos. Y al final lo que tú dices más se queda en un tema de intuición, de experiencia, de trabajo en el día a día con los jugadores. Y a mí me sigue pasando. Este año tengo un chaval que es el mejor del equipo y el tío es introvertido y es que no, o sea, no le acabo de leer del todo y espero un poco, estoy viendo por dónde va, que tengo buena relación con él, pero aún así hay jugadores que no acabas de pillar, por lo que sea, porque son raros o porque tú eres raro o porque no acabas de conectar con ellos. Sí, ocurre, pero bueno, ¿y qué cosas hacéis? ¿Qué cosas haces tú, por ejemplo, para entender más a tus jugadores? Pues ahora que dices lo de los cuestionarios, yo con los niños que entreno, no con los seniors, no. Los seniors bastante tienen. Que con los niños que entreno sí que les paso un cuestionario. Eh, y hay preguntas de todo tipo. Hay preguntas relacionadas con el baloncesto y preguntas que no. ¿Por qué hay preguntas que no están relacionadas con el baloncesto? Porque
de cara a enseñar, a mí me interesa mucho lo que les motiva. Por ejemplo, ¿a este niño le motiva Dragon Ball? Pues a lo mejor, parece una Pues tontería, muy pero bueno, muy alguna bueno. corrección o algún momento para abrirle una conversación y que se abra contigo puede ser entrar por ahí, ¿no? Luego también preguntas, por ejemplo, una típica pregunta, pero que para mí me dice mucho. O sea, el equipo A está perdiendo de 1, pero tiene el balón. El equipo B está ganando de 1 y le toca defender. ¿En qué equipo prefieres estar? ¿Y por qué? ¿No? Y hay de todas. O, por ejemplo, tu equipo va perdiendo de 1 y vais a atacar. ¿A quién le darías el balón para meter la canasta ganadora? Pues hay algunos que te ponen, yo me jugaré a la canasta ganadora, y hay algunos que te ponen que yo le daría el balón a este. Entonces, hay lecturas. Primero, los que te dicen a quién le van a dar el balón, te empiezan a decir ya quién es un poco el líder, ¿no?, del equipo, por lo menos dentro de la pista. O más o menos vas atisbando quién es el más protagonista dentro de la pista con el balón. Y los que te dicen, sin embargo, que se la jugarían ellos, dos opciones. O son egoístas o son valientes. Y eso es también algo interesante a saber de cara a plantearles tareas o ejercicios nuevos, porque tú sabes que ese jugador le gusta el reto y lo va a aceptar. Entonces también es Totalmente, una... ¿ves? Pues es que iniciativas como esa yo creo que son las que hacen mejores entrenadores, te hacen mejor entrenador a ti, o nos hacen mejor entrenadores a nosotros, porque toda esa información que tienes es un ejemplo que ganas en un momento dado. Cuando a un jugador le estás corrigiendo y le dices que quiere ser como, coge su dibujo animado favorito y eres capaz de hacer una referencia en ese momento de ese dibujo animado, pues te va a hacer mucho más caso, efectivamente. Eso es. Totalmente. Por ejemplo, con la senior de BEA, hombre, no le voy a pasar ningún cuestionario, porque ya me mandarán, dice, joder, yo ya paso de eso, ¿no? Pero sí que es cierto que intento eh, hablar con ellas. O sea, mucho hablar con ellas porque ya vas viendo la personalidad de cada jugadora y cómo la puedes entrar por un lado o por otro. Hay algunas que tienes que ir poco a poco porque les cuesta hablar, y hay otras que puedes decir, bueno, yo a Bea se lo he dicho un montón de veces, somos un equipo de mierda porque no nos vamos de cerveza después del partido. Estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? Si Sí, me permites, Miguel, tú y yo hemos sido campeones de Madrid con un senior femenino cuya química era realmente mala. Lo complicada. sabes, y lo sabes muy bien. Yo este año que he cogido un equipo que venía de dos clubes diferentes, era más o menos la mitad de un club que era el Légamo y otro de Lega Basket, y de repente se juntaron allí muchos jugadores que de repente cambiaban mucho el rol que tenían el año pasado y que no se conocían sobre todo. eh, Hay un momento en el que prácticamente lo que crees que es más importante ya no es un tema técnico, que ves que están realmente bien en ese sentido, o tácticamente les ves también que van a saber hacer muchas de las cosas que les vas a pedir. Lo que necesitas es que la química Muy sea buena. la mejor posible y lo antes posible. Entonces, Sí, en ese sentido, hay avanzar en este aspecto se consigue fuera de la pista muchas veces. Hay cosas que en un partido no vas a poder llegar a ellas, saber de qué trabajan, sus gustos, lo que les preocupa. Eso al final, tú necesitas conocer a tus compañeros, quererles, para que luego jueguen por ellos y por ese entrenador y por ese club. Entonces, eso se consigue mucho fuera, comidas, cenas, tomar algo después de entrenar. Eso yo cada vez, con sentido, evidentemente, y con cierto control, pero me parece absolutamente clave y más en equipos senior. Sí. Vamos, yo como senior que soy, y que Javi está en la conversación, a mí me parece innegociable no tomarse una cerveza después del partido. O sea, yo he tenido, el entrenador que tengo ahora en el Nacional, da igual que ganásemos o que perdiésemos, que nos íbamos de cerveza y no le guardábamos rencor. Mira que podíamos tener motivos igual que él podía tener motivos, ¿no? Pero la cerveza de después parece mágica. Pero vamos, que yo, como resumen un poco, porque tampoco tengo mucho más que decir, estoy dando vueltas a lo mismo, es lo que he dicho al principio, que al final ya no es tan importante el que enseñamos, sino el cómo lo enseñamos. Y como está, y es un tópico, pero al final
Antes que jugadores o jugadoras son personas. Y si conocemos a la persona, vamos a saber enseñar y motivar al jugador. O sea, es súper importante. Lo que has dicho de J. Cuspinera, posiblemente tuvo un problema de conocer a la plantilla. Porque el club le respaldaba, pero hubo un momento en el que no salió. O sea, no lo sé, yo también admiro mucho a J. Cuspinera. Pero yo creo que es cuestión de eso, de conocer a las personas. Cuando las conoces, sabes ya orientarlas. Pues es más fácil. Sí. ¿Alguien más gente, porfa? ¿Quién más gente? Jugadoras, gente que estéis todavía en activo jugando. Vea, tú que eres jugadora, o sea, desde dentro de pista, ¿cómo se ve eso? ¿Qué trabajo mental añadirías tú en pista? ¿Qué cosas te parecen importantes? No sé, es lo que habéis estado comentando. Es que estaba pensando más, como yo como entrenadora, creo que hemos mejorado mucho porque, bueno, llevo 5 años más o menos llevando a un equipo con chicos de discapacidad intelectual y que es que no, eso me ha dado como ver pues otra visión del baloncesto y otra visión de la persona y demás, ¿no? Y creo que trasladando un poquillo lo que he aprendido con mis equipos actuales o intentando que esos equipos actuales conozcan también la discapacidad, pues haciendo jornadas de inclusión y demás, trabajo, pues no es tanto visualizaciones y demás, pero a lo mejor la mente en otros aspectos que creo que es igual de importante para, pues a lo mejor la empatía, la relación con mis jugadoras de otra forma diferente. Pero no tanto eso de las mentiras. Yo no sé si se me ve, porque, bueno, no sé si se me ve. Vale. Yo quería comentar en plan así como jugadora, porque entrenadora no he tenido ningún tipo de experiencia. Bueno, estoy con chiquitines y tal. Pero bueno, como jugadora sí que me parece muy importante lo que habéis comentado de depende a qué persona decirle las cosas. Es decir, que sí que es verdad que es muy importante conocer a tus jugadores porque hay determinadas personas que si les dices algo en un momento que no es el apropiado, se pueden venir abajo y eso puede hacer que no sean, o sea, que en el partido puedan generar algún tipo de, o sea, no estén concentrados o que venga mal para el partido, ya no eso, sino que a la propia persona le pueda afectar y tal. Así que yo creo que sí que es muy importante eso, hacer equipo fuera de la pista. Porque un equipo en el que tú vas a entrenar y vas a entrenar contento, que sabes que aunque hayas tenido un día malo, vas a ir y vas a ver a tus compañeras, que al fin y al cabo son tus amigos, yo creo que se juega mucho más a gusto y mejor en un equipo donde tienes feeling a un equipo que no, que vas a entrenar pues por obligación o porque te gusta el baloncesto, pero no te sientes a gusto con tu equipo, pues yo creo que es muy importante las relaciones porque no van a salir las cosas igual de bien. Joder, sí, es que al final yo creo que nosotros como entrenadores nos planteamos un trabajo que es, queremos eficacia, queremos resultados, queremos enseñar, queremos utilidad y sin embargo esto no es mío, esto se lo di ayer, hace 3 días, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre del entrenador, pero estaba en una de las charlas de sindicato de la FEP y era muy chulo porque el tío te decía es que el jugador quiere lo opuesto. El jugador, o sea, es verdad que quiere aprender la utilidad, pero eso está al revés, está invertido. O sea, para él lo primero es disfrutar, estar con su equipo y luego está lo último, la utilidad. Entonces, en ese choque de relaciones de la búsqueda de utilidad y la diversión de que quiere el jugador, digamos que se crean muchos enfrentamientos y muchos problemas en las dinámicas. Yo me acuerdo, joder, el año que me ha dicho Jan de que ascendimos, ojalá hubiese estado metido en todo esto, porque yo me metí en todo esto casi después de ese equipo, que era una auténtica locura a nivel emocional y de guerras internas. Con cariño a las chicas que estáis, ¿vale? Pero yo cuando he llegado femenino, mis experiencias han sido mucho más complicadas a nivel de gestionar de grupo de relaciones entre ellas, siendo maravillosas. Y a mí el entrenar a chicas siempre me ha encantado y me parece que me han dado mucho más en muchos aspectos que los chicos. Pero a la hora de gestionar el grupo, siempre me ha sido un poco más complejo y más difícil por el tema de las relaciones. También por inutilidad mía. Yo, nada, daros las gracias por haberme prestado un poco de casa a mis tonterías. Espero haberos enseñado alguna pincelada de alguna cosa
Hay muchas más cosas de las que podríamos estar aquí hablando un montón de tiempo y si tenéis alguna pregunta o algo que aportar, me decís. Si no, yo no tengo Cortamos, ¿no? nada que decir sobre el tema. Yo sí quería intervenir para decir simplemente una cosa. El tema del test que comentaba Samu, creo que era Samu, ¿no? Yo lo dejaría para el profesional psicólogo y no para el entrenador. El entrenador yo creo que lo que debería hacer es hablar con los jugadores, generar confianza y empatía a través de la conversación, hablando con ellos y tal. Yo el tema de los test no lo dejaría para el Pues entrenador. mira, mira, hay una cosa que a mí me enseñó, esto lo aprendí de Alfonso Morgado, de entrenador de Alcobendas, que Sé Ollán quién y yo es, sé quién compartimos es. pista. Pues Alfonso hacía una cosa muy interesante a principio de año con sus equipos que ahora yo hago todos los años. Y les pasaba un test en el que les preguntaba cuántos puntos de media vas a anotar y cuántos minutos crees que vas a jugar esta temporada. Y el resultado al hacer los jugadores este test es que necesitabas casi un partido entero más para complacer las necesidades de minutos de todos y ibas a meter normalmente entre 120 y 160 puntos por partido según sus creencias de los puntos de media que iban a sacar. Este tipo de test, luego puestos en común, son muy interesantes para ponerle al jugador en realidad de lo que va a ocurrir y anticipar problemas que van a ocurrir, porque son problemas que vais a tener con cada equipo cada año. Y vais a poder prever muchas cosas a través de información escrita. Entonces, yo es verdad que yo, por ejemplo, este año no he hecho mucho, he hecho esto que te digo, ¿vale? He pasado este test porque esto sí que lo paso todos los años, pero no he hecho otra serie de cosas escritas que hago otros años. Pero darle vueltas a cómo complementar vuestros entrenamientos técnicos, de verdad. Por ejemplo, ahora que tenemos WhatsApp, enviar vídeos de cosas, de detalles técnicos, que el jugador se quede con cosas a nivel mental que esté entrenando fuera de casa. Coger información a nivel psicológico, investigar esto que os he dicho, la visualización, probar a corregir, probar pequeñas pinceladas en entrenamiento a ver cómo os funciona. A que el chico cierre un segundo los ojos o respire antes de corregirle o tocarle. Yo muchas veces les toco el hombro y de repente los noto agitados. Ya sé que no puedo corregirles, que mi primer objetivo ahí es que se calmen. Empezar a pensar en el baloncesto no solo en una parte técnica, sino como un todo que es un todo cognitivo. Y nada, si queréis, Ollán, si quieres te paso luego un texto de cómo se hace una visualización prepartido y se la pasas. Pues si me das tu permiso, bien, te agrego al grupo que me gustaría, porque además como vamos a seguir haciendo charlas durante al menos este mes y tal, pues vale, me gustaría pues genial. que tú con nosotros. Yo prefiero ser, o sea, a mí me gusta mucho hablar, pero me gusta hablar a pinceladas, a ratos cortitos y prefiero a vosotros. Y prefiero aprender un poquito más yo. Pues te metemos al grupo y nos lo mandas y es una incorporación genial. El martes que viene, 14, van a estar Samu y Ana, ¿vale? Así Genial. que ya os lo voy diciendo. ¿Qué vais a hablar? Sorpresa. Sorpresa. No, de la técnica individual. Ya anterior nos tenía que dar un índice. Me imaginaba. En el grupo. Así que... Perdón, ¿puedo agregar dos cosillas? Así que Erika quiere hablar. Dani quiere hablar, creo. Sí. Erika. Dani, sí. No, Erika, Sí, que perdón. termine para agregar dos cosillas. Oye, ahora que has hablado de visualización y todo eso, aprovechando que estamos en confinación o confinamiento, Totalmente. creo que se le puede mandar a las jugadoras o jugadores que tienen, sobre todo los pequeños, la mecanización de movimientos y eso, inclusive sin balón, ¿no? Sí, Como dices tú, o con balón pero sin soltarlo. No sé si mira, ese tema lo vamos a tratar la semana que viene. Ah, justo. Y algo más, ¿no? Justamente estos días estaba leyendo algunas cosillas, ¿no? Y recomendaba mucho, voy a hacer contigo ese libro que habla más o menos de lo que se está conversando, ¿no? Que se llama Baloncesto para Educar, de Ángel González Jareño. De Jareño. ¿Baloncesto cómo se llama? Para educar. Baloncesto para educar. González Jareño.
que tiene que ver mucho con esto también, parece. Sí, es muy bueno ese libro. ¿Perdona? Muy Ese bueno no ese lo he libro. visto. Me lo miraré. Pues nada, Esto para educar, ¿no? baloncesto para educar, sí. Pues le echaré un ojo. Muy bien, amigos, pues algo más. Muchas gracias, Miguel. Has dejado el listón realmente alto. Muchísimas gracias. Oigan, Un abrazo a todos. Chao. chao.